Yo quiero que busque ahí conmigo el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10. Si lo tiene, me dice amén. No lo tiene. Amén. ¿Lo encontró o no lo encontró? Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis al Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Le da un aplauso a la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, acabamos de leer tu palabra. Ella es fuente de verdad y vida para nosotros. Háblanos en esta hora, Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Trae convicción a nuestro corazón, Señor, que ella es quien nos guía a toda verdad. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos para hablar con autoridad y con denuedo la verdad de tu palabra. Que tu preciosa gracia esté sobre mi vida en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Lo que acabamos de leer es quizás el relato escrito más extraordinario de todos los tiempos. Es el relato de la resurrección de Cristo. Es el relato más importante que fue escrito alguna vez. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, cambió la historia de la humanidad para siempre. Cuando Cristo verdaderamente se levantó de entre los muertos, cambió la historia de la humanidad. Por eso es el relato más extraordinario que jamás fue escrito. Y esto es la piedra angular de nuestra fe y vida cristiana. Si no existiera la resurrección, nada de lo que somos ni de lo que vemos existiría. Si no existiera verdaderamente la resurrección, nada de lo que hacemos tendría sentido. Y como dijo el apóstol Pablo en su carta, todo lo que hacemos solo sería algo vano, vacío, sin sentido, sin propósito. Solo seríamos un montón de gente reunida sin ninguna esperanza verdadera. Por eso la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Sobre ella descansa todo lo que somos y todo lo que creemos. Ella es lo central de nuestra fe. Por eso toda nuestra fe debe estar depositada no solo en la obra de Cristo en la cruz, sino en que Cristo al tercer día resucitó. Eso merece un aplauso. La tumba vacía es un hecho histórico y que también tiene implicancias espirituales.
No es solo un hecho religioso, no, es un hecho histórico. ¿Por qué es histórico? Porque verdaderamente sucedió. Cristo resucitó. Por eso es un hecho histórico. Y es un hecho histórico porque hay muchos relatos dentro del Evangelio que dan fe de aquello. El Señor se presentó vivo, dice, con pruebas indubitables. Palabra de día domingo, como diría nuestro pastor. Con pruebas que no pueden ser refutadas humanamente, porque todos lo vieron. Y uno de ellos incluso dijo, si no lo veo, no voy a creer. ¿Quién fue ese? Muy bien, se sacaron un 7. Tomás. Y el Señor le dice, acá estoy. Mete tu mano acá en mi herida. ¿Sí? Y dice, bienaventurados los que sin ver han creído. Y esos somos nosotros. Porque hemos creído sin ver. Creemos que Cristo verdaderamente resucitó, que se levantó de entre los muertos. Por eso esto es un relato histórico que verdaderamente aconteció, pero también que tiene profundas implicancias espirituales. Y hoy quiero que podamos recordar esto y que vivimos y que tratemos de vivir a la altura de esta verdad, que la tumba quedó vacía. Nosotros, los hombres, tendemos a olvidarnos de las cosas. Tendemos a vivir sin recordar las verdades profundas. Y vivimos de pronto en modo automático, en modo avión. ¿Sí? ¿Usted ha puesto en modo avión? ¿Qué pasa? Se desconecta de todo. El modo avión. No llega mensaje, no entran llamadas, pero el celular sigue funcionando. A veces nosotros nos ponemos en modo avión. Nos desconectamos del Señor. Nos desconectamos de nuestra fuente espiritual. Nos desconectamos de todo. Y seguimos haciendo nuestra vida y pasamos por alto verdades fundamentales, como que Cristo ha resucitado, que la tumba quedó vacía. Y eso significa que Él vive y vive en nosotros y en medio nuestro, que Él está vivo, que Él tiene poder, que Él sigue transformando vidas, que Él sigue obrando milagros en medio nuestro, que Él sigue trayendo salvación, vida eterna, que en Él sigue existiendo poder para hacer todas las cosas nuevas, para dar una nueva identidad a cada uno de nosotros. Y no solo en el momento de nuestra conversión, Dios va cambiando nuestra vida hasta llegar a ser lo que Él ha soñado con cada uno de nosotros. Tendemos a olvidar. Un hombre anciano, puse aquí, tuvo que escribir una carta y tenía que traspasar una sola verdad a sus hijos. ¿Por qué? Porque sabía que su muerte estaba próxima. Entonces le dijeron, si tuvieras que escribir una carta, ¿cuál es la verdad que tú quisieras que tu siguiente generación conociera? Lo más importante que tú puedas relatar de tu vida. ¿Cuál es el hecho más trascendental que tú quieres que jamás sus hijos olviden? Y este hombre se sentó y comenzó a pensar, ¿qué verdad podría transmitir a la siguiente generación, a mis hijos, para que nunca se olvidaran y siempre se acordaran? A veces cuando nos volvemos mayores, puse aquí, uno cuenta las mismas historias, una y otra vez. Y siempre son de tiempos pasados. Pero eso es lo que nos da raíz. Cuando yo escucho las historias de mi familia o cuando escucho las historias de cómo el Señor usó a nuestro pastor, yo entiendo de dónde vengo. Entiendo en qué iglesia estoy, dónde el Señor me sembró. ¿Sí? Porque cada iglesia responde a una verdad, a una visión escritural indudablemente, pero también a una visión que se proyectó en algún momento. Si usted está sentado acá y el Señor acá lo ha sembrado, usted está en una iglesia evangelística, usted está en una iglesia misionera, usted está en una iglesia que ama la palabra, usted está en una iglesia que ama la oración, que cree en el poder del Espíritu Santo, está en una iglesia pentecostal porque somos pentecostales, creemos en el hablar en lengua, en los dones carismáticos. Ese es el lugar donde usted está.
Y cuando uno escucha a nuestro pastor, yo lo escucho y me cuenta las mismas historias. No le diga, está de vacaciones. Me cuenta las mismas historias. Yo aprendo, entiendo, sé de dónde vengo, sé cómo lo hizo, de qué modo. Y uno empieza a extraer riquezas. Por eso es importante, ¿sí? No solo este momento, que es el culto, relacionarnos. Porque el Señor, ¿qué le decía a la multitud? A ellos decía, les enseño por parábolas, pero a mis discípulos los tomo aparte, dice, y les enseño, les explico las verdades del reino. Es importante lo congregacional, la predicación, sí, pero también cuando estamos juntos en intimidad, uno puede preguntar y empieza a aprender. Y uno ve cómo otros los usa el Señor, cómo obran. Y ahí uno empieza a crecer. Hay mayor intimidad, ahí hay un discipulado más profundo. Pero si yo solo vengo y no me quiero involucrar y miro de lejos, no voy a crecer lo suficiente en el Señor. Por eso escuchamos las historias, aprendemos de otros. Y siempre usted tenga un espíritu enseñable, siempre dispuesto a oír, siempre atento a aprender. Eso a mí me lo enseñó otro pastor, no nuestro pastor. Me dijo, cuando tú trates con gente mayor, ponte siempre atento a escuchar. Y aprende, me dijo. Aprende, muéstrate humilde. Y Él se va a abrir y te va a contar cómo el Señor obró en su vida. Y tú vas a aprender. Si tú te pones a distancia de Él, Él se va a cerrar y no te va a hablar. Usa siempre esto, me dijo, con todas las personas. Y siempre vas a aprender de alguien, porque siempre las personas tienen algo de parte del Señor para entregarnos. Así que tenga usted siempre un espíritu enseñable. Este anciano entonces tenía que elegir muy bien qué historia quería dejar a la siguiente generación, porque esta historia le daría a esa generación identidad, pertenencia y propósito. Porque eso es lo que el enemigo siempre nos quiere robar. En nuestro caminar cristiano siempre el enemigo nos quiere robar nuestra identidad en Cristo, nuestro propósito en el Señor y nuestro sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Porque sabe que si nos saca de la iglesia, poco a poco, al estar solos, apartados, nuestra fe se va a ir apagando. Porque un carbón solito fuera del fuego, ¿qué le pasa? Se apaga. Necesita estar ahí en medio para que su llama permanezca viva. Yo amo una película. Aquí puse El Rey León. Me van a perdonar, pero amo El Rey León. La mejor película de la vida, sin discusión. Y El Rey León tiene una escena muy linda, que es cuando Simba ya es grande y se encuentra con un mono que era anciano, un dibujo animado estamos hablando, ¿sí? Y el mono le dice, tu padre está vivo. Y Simba lo corre, lo corretea, lo sigue hasta que llega a una fuente de agua. Y le dice, ¿dónde está mi padre? Y le dice, mira ahí, y ve el reflejo del agua. Él vive en ti. ¿Dónde está el Señor? Debemos de ser reflejos del Señor. Vive en nosotros. No podemos perder nuestra identidad, porque si perdemos nuestra identidad, nos desviamos del propósito de Dios para nuestras vidas. El Señor vive en cada uno de nosotros. Ahí está mi identidad. Y en Él está mi propósito. Él es el que le da sentido y propósito a mi existencia. No es el trabajo, no es lo que he estudiado. No, es el Señor el que le da sentido a mi existencia. Y todo lo que soy en el Dios eterno lo pongo a su servicio. Amén. ¿Está conmigo? ¿Qué fue lo que escribió este anciano? Escribió lo siguiente, dice,
Les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les he enseñado. Mientras aún viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Sé que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nosotros vimos con nuestros propios ojos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Este anciano que tuvo que transmitir una sola verdad fue el apóstol Pedro. Y lo escribió en sus cartas, y lo escribió para nosotros, que somos hijos en fe de lo que él testificó un día. Lo escribió para cada uno de nosotros, para recordarnos siempre esta verdad, que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios, que fue crucificado y cargó sobre él el pecado de cada uno de nosotros, pero al tercer día resucitó. Y el lugar donde fue puesto está vacío hasta el día de hoy. Porque muchos hombres pueden morir por una causa, pero solo Cristo resucitó. Y en eso descansa mi fe. En eso descansa todo lo que soy. Que Cristo venció la muerte. Que Cristo venció al mundo. Y si Él venció al mundo y venció la muerte, yo venceré con Él. Mi fe está puesta en la obra de Cristo. En eso descansa toda mi esperanza. Y que un día el Señor regresará por nosotros. ¿Cuál es el poder de la tumba vacía? Significa que todo lo que Cristo enseñó, testificó, es verdad. Ese es el poder de la tumba vacía. Dar un ejemplo: Cristo nos prometió que estaría con nosotros cada día hasta el fin. No algún día, no dependiendo del momento. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y cuando uno lee esto y cree en fe que Cristo resucitó, esto ya no es solo un pensamiento de consuelo, de ánimo. No, esto se vuelve una esperanza viva en nuestro corazón. Que cuando estoy en la tribulación, que cuando estoy en el problema, en la angustia, sé que el Señor está conmigo. Que esto no es un consuelo vano, vacío. Que esto no es una historia que se inventó para tener algún tipo de esperanza. No, que esto es verdad. Que verdaderamente Cristo vive y está conmigo cada día. Cobra poder en mi vida. Se hace carne en mi corazón. Ese es el poder de la palabra, pero todo eso descansa en la resurrección de Cristo. El ángel, en el relato de Lucas acerca de la resurrección, lo primero que les dice a las mujeres, después de dar testimonio de que Cristo ha resucitado, les dice: recuerden sus palabras. Recuerden sus enseñanzas, recuerden lo que Él dijo, que al tercer día resucitaría. Porque en medio del dolor, en medio de la angustia de lo que había sucedido con el Señor, todos huyeron y todos olvidaron las palabras de Cristo. A veces a nosotros nos pasa igual. El dolor, la decepción, la angustia de las emociones nos llevan a olvidar que Cristo vive y está con nosotros siempre. Por eso el ángel les recuerda y les dice: recuerden lo que el Señor les dijo, que al tercer día resucitaría. Y agrega algo muy interesante el Evangelio de Marcos. Les dice a las mujeres: díganle a los discípulos:
y a Pedro, que he resucitado. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro, en el dolor de haber negado al Señor, en el dolor de haber abandonado al Señor, había perdido ¿qué cosa? Su identidad, su propósito y su llamado. Y había vuelto a pescar. Había ya dado todo por terminado. Todo se había acabado. El Señor había muerto. No había más sentido para su vida. Por eso el Señor les dice: díganle a Pedro que he resucitado. Porque si Él ha resucitado, el propósito, la identidad, los sueños también iban a resucitar para la vida de Pedro. Y yo puse aquí: díganle a Manuel, díganle a Evelyn, díganle a Juan, diga su nombre. ¿Cuál es su nombre? Díganle que he resucitado y que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dígale, testifiquen primero a sí mismo y a otros de que Cristo ha resucitado. Y si Él ha resucitado, entonces hay propósito para mi vida. Si Él ha resucitado, entonces Él puede hacer todas las cosas nuevas en mi corazón. Si Él ha resucitado, Él puede restaurar mi vida. Él puede restaurar mi familia. Él puede restaurar los sueños que yo di por perdidos. Porque en Él hay poder y vida eterna para cada uno de nosotros. Siempre se intentan levantar argumentos en contra de esta verdad. Distintas corrientes filosóficas tratan de hacer burla de este principio, de esta verdad fundamental, de esta piedra angular de nuestra fe. Porque si lograran desacreditar esto, quedamos sin argumento alguno. Pero verdaderamente Cristo ha resucitado y jamás han podido derribar lo que es la resurrección para nosotros. Desde el principio el diablo, que es homicida y mentiroso, intentó derribar esta verdad. Se dijo que los discípulos robaron el cuerpo. Y lo primero que uno aprende es que los discípulos, cada uno huyó cuando fue arrestado el Señor. ¿De dónde esos hombres se iban a reunir y se iban a enfrentar a la guardia romana para robar el cuerpo del Señor? No, cada uno estaba resguardando su propia vida. Esa era la realidad en la muerte de Cristo. Entonces dicen que mienten acerca de su resurrección, que ellos lo han inventado, que se coordinaron para mentir acerca de que Cristo había resucitado. Pero verdaderamente ellos testificaban con total fuerza, con total denuedo, que Cristo había resucitado. Ya no tenían temor, porque lo habían visto con sus ojos. Por eso cuando enfrentan al mismo Sanedrín que crucificó a Cristo, les dicen: no podemos callar aquello que hemos visto y oído. No podemos obedecer lo que ustedes nos piden. No nos vamos a callar, porque verdaderamente Cristo resucitó y lo vimos y lo escuchamos y comimos con Él, porque Él estaba vivo en medio nuestro. Estos hombres no solo estaban dispuestos a testificar, aún a dar su vida por esta verdad. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? Quizás alguno estaría dispuesto a morir por alguna verdad, por una causa noble. No, ellos solo estaban dispuestos a dar su vida, a ser martirizados, porque sabían verdaderamente lo que habían visto, lo que habían escuchado. Habían visto a Cristo resucitado. Por eso ese argumento que ellos mienten acerca de la resurrección se cae absolutamente. Porque cuando los hombres son puestos frente a la muerte, están dispuestos a confesar todo y aún a mentir con tal de salvar sus vidas. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron martirizados. Y jamás negaron lo que habían visto.
La tercer argumento que se levanta contra esta verdad es que la tumba vacía no tiene poder alguno. Entonces, ¿qué hacemos con Saulo de Tarso? Este hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a cristianos, que los arrestaba. ¿Qué hacemos con su testimonio? ¿Qué hacemos con lo que él escribió? Que Jesús salió a su encuentro y que el Cristo resucitado le habló y que en ese momento su vida cambió absolutamente y dejó de perseguir la iglesia para ahora ser un predicador de la verdad de que Cristo era el Mesías prometido. ¿Qué hacemos con un hombre como Pedro, temeroso, que huyó y ahora predicaba lleno del poder del Espíritu Santo? Que cuando él pasaba, dice que ponían los enfermos y solo su sombra al tocarles eran sanados. Son testimonio vivo de que Cristo verdaderamente resucitó. Son testimonio vivo para nosotros de que la tumba está vacía y que Dios tiene poder hasta el día de hoy. Y puse aquí, ¿qué hacemos con la vida de Carlos, de Juan, de Diego, de Mateo, de Sandra, de Evelyn? ¿Qué hacemos con esos testimonios vivos que están acá en medio nuestro? Que Cristo verdaderamente ha resucitado y cambia vidas, transforma vidas, cambia destinos. ¿Qué hacemos con los milagros que el Señor hace hasta el día de hoy en medio nuestro? Son prueba viva de que Cristo ha resucitado, de que la tumba está vacía y que la muerte no tuvo poder para retener a nuestro Señor. Que si Él venció la muerte, venceremos con Él. Yo siento la presencia del Señor. Siempre querrá levantar mentiras que intentan desacreditar esta verdad central de nuestra fe. Pero cada palabra de la Escritura y en nuestra propia vivencia nos muestra y grita más fuerte que cualquier mentira del mundo: Cristo ha resucitado. No es Semana Santa, lo sé. Pero estos son los rudimentos de nuestra fe. Y debemos recordarlo siempre. Porque a veces estamos ahí en el temor, en el conflicto, en la enfermedad, en la escasez, y nos olvidamos de la obra de Cristo. Y en ella yo encuentro reposo y esperanza para mi vida. Estoy acá para decirte que el sepulcro quedó vacío, que aún está vacío, y eso significa que Cristo vive. Podemos ir juntos a través de la Escritura a mirar la tumba vacía. Podemos ir juntos a través de la Escritura y mirar que Él venció la muerte. Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario, yo puedo ir a la Escritura y recordar esta verdad. Cuando esté ahí desanimado, cuando esté sin esperanza, llenos de duda, llenos de dolor, yo puedo volver a ir a mirar y ver que efectivamente la tumba está vacía. Y regreso entonces lleno de fe, lleno de gozo, lleno de fortaleza, porque sé que he creído en aquel que venció al mundo. Que no estoy solo. Puedo ir las veces que sea necesario, hasta callar toda duda en mi corazón, hasta sacar de mi corazón todo temor, todo desánimo, todo lamento. Las veces que sea necesario, podemos ir juntos y mirar que ahí donde le pusieron, Él ya no está. Que ahí donde fue enterrado, está vacío. Que en los paños que fue envuelto, quedaron puestos encima. Pedro dice que corrió cuando le dijeron que Cristo había resucitado. Y llegó y vio que ya no estaba ahí. Las veces que sea necesario, iremos a mirar, a contemplar y veremos la tumba vacía.
En la cruz dice que el Señor cargó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros dolores. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Pero no quedó ahí. Él resucitó para darnos vida eterna junto con Él. La invitación hoy es volver y mirar las veces que sea necesaria. Esta semana fue lo que el Señor me llevó a reflexionar, a pensar frente a diferentes circunstancias que estamos enfrentando. A veces el Señor nos lleva a lo básico, al ABC, cuando creemos que ya hemos avanzado, crecido. El Señor nos lleva a lo básico, a lo fundamental. Y me dice, puedes leerlo las veces que quieras. Ahí están los testigos, ahí están los discípulos. Cada uno testifica. Se apareció mientras al Señor caminaban camino de Emaús. Se apareció vivo ante más de 500 testigos, dice la palabra. Y todos le vieron. Comimos con Él. Pablo lo vio como un abortivo, dice. Somos testimonio vivo, cada uno de nosotros, del poder del Señor. ¿Puede ponerse de pie?